Si ustedes sacan menos que en el primero, no va a quedar la nota del primero. Pónganle que sacaron 5, ¿no? En este que hicieron ahora con César. Y entonces ustedes dicen, bueno, voy a hacer el parcial de recuperación porque quiero sacar más, quiero sacar 8 por lo menos. Y sacan 2. Van a quedar con ese 2, no con el 5. Entonces creo que es imposible que saquemos menos, sacamos todo 3 y 2. ¿Verdad? Sirve, sí sirve. No, sirve. Entonces, después ya le ponemos el calendario para ver ese parcial de recuperación. Lo otro, ya hablamos con César también, ¿cómo es el tema de la evaluación? Es así, como yo les dije, tienen anatomía y tienen fisiología, van a hacer 2 parciales en cada uno. Pónganle que ustedes llegan a un 8, que es nota de exoneración en fisiología y no en anatomía. Van a dar examen solo del que no llegaron a nota de exoneración. ¿Está? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí, es como si fueran 2 materias separadas, pero en realidad están juntas. Está. Otra cosa, ustedes me dicen, y se puede promediar porque de repente saco 10 en anatomía y 6 en fisiología. Si promediamos da 8, ¿verdad? Y ahí exoneran los 2. Sí, pero no se exonera. Está. ¿Te imaginas quedar Existe esa posibilidad siempre y cuando no tengan menos de 5, o sea, siempre y cuando saquen 6 para arriba. Si sacan 5 o menos, no, perdón, si sacan menos de 5, me equivoqué, era así. Pónganle que ustedes sacaron, sacaron 12 en uno y 4 en el otro. Daría para exonerar porque da un promedio 8, pero no da. ¿Ah? No pueden sacar menos de 5 en uno. En el otro, obviamente, tienen que sacar mucho más para que al promediar de nota de exoneración. ¿Se logra entender eso? Entonces sí, entonces si sacas 2 en uno y 5 en otro, entonces sí. Exonerás. Ah. Sacas 12 y 4 no. Claro, claro. Exonerás todo. ¿Sí? Profe, pero hacemos esa recuperación y sacamos buena nota. Como que que sacamos primero bajo se anula, ¿no? Ese se anula. Ah, perfecto. Es El tercero de recuperación, si ustedes optan a hacerlo, elimina el primero. Exacto. Claro, eso responde la pregunta de la compañera, que sacó alto, no tiene por qué hacerlo, está tranquila con su nota, si no quiere hacerlo, no lo hace. Está perfecto. ¿Está? Después igual se lo vamos a poner todo por escrito. Pero para que vayan ya poniéndose ahí las pilas. Ah, buenísimo eso, profe. Hay que ponerse las pilas para todo lo que está viniendo ahora. Pero es buenísima la noticia. Yo les voy a leer una cosa. Esta pregunta. Escoja la afirmación correcta de los siguientes enunciados. ¿Los huesos son los órganos activos de la locomoción? No. Activos no, son pasivos. Hay gente que marcó que sí. Son pasivos de la locomoción. ¿Representan un importante reservorio de glucógeno y lípidos? Los huesos no. No. Los huesos no. Obvio que no. Obvio que no, Glucógeno, yo siempre les dije, sangre, el músculo. sangre y sangre. Exacto. Claro, tenés razón. Era muy fácil. ¿Son el sitio principal de donde se forma la sangre? Sí. Sí. Y bueno, ¿y por qué hay gente que puso mal? ¿Entienden? Profe, estaban todos gritando en el Zoom. Hubo gente que no también. entiende esa. O sea, estaban todos haciendo ruido en el Zoom y no nos podíamos concentrar. Fue una locura mismo, profe. También fue el cacao ese, ¿no? Fue Pero muy yo organizado. soy bien sincera, las preguntas eran mucho más fácil de las que hacíamos con Adriana. Sí, profe, yo no me quejé por la dificultad del escrito, me quejé por, digamos, las circunstancias y todo lo que pasó. Porque, o sea, el parcial en sí no estaba difícil. El tiempo, profe. El tiempo es una cosa que uno queda nervioso. Sí. Sinceramente. Claro.
Y eso también de que te saque un punto cada 3 preguntas que están mal, no sé, me parece medio raro. Ah, bueno. Sí, está. Pero es que es el método de él, no, profe, no, Sí, cada uno con su método, ahí ya pero Sí, no puedo sí. sumar. el Eso tiempo, ahí, el tiempo profe, es nos baja complicado, muchos profe. puntos a todos los que respondimos todas las preguntas. Porque, por ejemplo, yo acerté más de la mitad de las 20 preguntas. O sea, yo acerté 12 y saqué un 4. O sea, por eso. Y acerté más de la mitad de las preguntas. Claro. Profe, lo complicado es priorizar eso, la velocidad. Imagínense, la buena, yo fui haciendo y para mí estaba fácil, pero yo me quedé en la décima, no llegué a ver las 10 preguntas más. Cuando llegó a la décima, Fue ese primer. Te sí, convenía no hacerlas a las preguntas que hacerlas mal a veces. Claro, por ejemplo, si yo no respondía a todas las preguntas que yo no acerté, yo sacaba altísimo. Porque acerté más de la mitad. Sí. Sí, eso también es una cosa que siempre aconsejo. Si no estoy seguro, no marco. Es preferible no marcar. Ya. no, pero profe, eso es lo bueno, usted dijo ese parcial de recuperación y Yo está marco, yo confirmado, porque profe. parte. Sí, eso es Yo, confirmado. El parcial de Ah, está. recuperación es confirmado. yo, Ah. profe, yo admito que en algunas yo hice tatetí, pero no dejé de marcar y me fue bien. En mi vida Pero las que tuve yo estaba suerte. segura, las que yo estaba segura que eran correctas, no eran correctas, así que Mire, yo no les es voy a mostrar las preguntas que teníamos con Adrián, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Así que, Ya vamos viendo lo que ella nos va a poner, Ulises, ya saben. nota, esto le estoy mostrando la parte que dábamos antes nosotros Por cuando eso, todo tiene anatomía. Mira, Claro, pero ahí, ¿cuánto tiempo daban para realizar eso? Porque nosotros teníamos 27 minutos en 20 preguntas. O sea, teníamos 1 mira, minuto y 30 segundos para responder acá la son pregunta. 20 preguntas en 40 minutos. Son 2 minutitos, pero mirá lo que son. O sea, Profe, eran cambia la realmente muy situación. sencillas. Sí, profe, pero ahí usted especificó con respeto a miembros superiores. Ya, ¿O a qué? no se preocupen que ya vamos a revisar mejor todo antes del próximo parcial. Sí, profe, también hay que especificar y las cosas para que se entienda mejor la pregunta, porque ya queda un poco tiempo que se entienda bien. O sea, ese es mi punto de vista. Estamos iniciando, gente, estamos iniciando. No se preocupen, ya no va a volver a pasar. Bueno, eso. Ahora sí vamos para la clase de una vez. Que si no, ya ni sé dónde está la clase. Acá. Bien. El compañero que iba a grabar, que grabe, y vamos arriba. Ay, perdón. Ya quedó la pregunta aquella, ¿eh? Ya quedó ahí entonces grabada. Nada, no sé, como quieran, como quieran. No, pero déjalo así, ¿sabes por qué? Déjalo así, ¿sabes por qué? Por si alguno no sabe, que no haya visto, ya vas a ver lo del tema de cómo es la nota y todo eso. Bien, propiedades eléctricas de la neurona. Bárbaro. Entonces, primero que nada, si yo fuera a medir el potencial el voltaje en una célula, una neurona en este caso, en el medio externo y el medio interno, son distintos. Hay una diferencia, ¿sí? Bien. Dice, el medio extracelular e intracelular, como dice ahí, tienen diferencia en lo que es la composición iónica. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los iones? Clorio, sodio, potasio. Hay diferentes iones, ¿verdad? Y hay cosas adentro y hay cosas afuera. Bien. En el caso de la neurona, en la membrana de esta hay numerosos canales, hay muchos canales pasivos, o sea que no hay un gasto de ATP, son pasivos, de potasio, que permiten la salida de ¿quién? Del potasio, porque son canales de potasio. Entonces, como dice ahí, permite la salida del ion. ¿Qué permite? Que cargas positivas, si ustedes miran acá, el potasio está representado con un signo positivo, permite que éstas difundan fuera hacia el exterior de la célula. El profe salió un poquito, creo.
Bueno, gente, la próxima Bien. sacamos todos saltos a prueba. Muy bien. Entonces, esos canales permiten que salga potasio. O sea, que si yo tenía cargas, si yo tuviera esto, vamos a dibujar acá, un esquemita. Tengo una doble capa lipídica, ¿verdad? Una doble capa. Este es mi medio interno. Soy yo, no es... no consigo escribir interno. A ver... Vamos a borrar esto. Y vamos a escribir texto. Ahí va. Interno. Y acá tengo mi medio externo. Bien. Como les dije, hay canales de potasio que lo que hacen es permitir que este salga. Canales. Y el potasio lo que hace es salir. ¿Sí? Y por lo tanto, de aquí adentro están saliendo cargas positivas hacia afuera. Hay otros pocos canales pasivos que no utilizan ATP que permiten la entrada de cargas positivas. ¿Con quién? Con el sodio. Entonces acá tenemos el potasio, como el video ese seguro que han visto el video del potasio. Y bueno, y tenemos otros canales pasivos que permiten que entren cargas positivas. ¿Con quién? Con el sodio. ¿Ah? Bien. Eso hace que la membrana, al ser más permeable al potasio que al sodio, porque dice que hay más canales de potasio que de sodio, genere un flujo de cargas positivas hacia afuera y por lo tanto va a haber un gradiente, una diferencia de voltaje. ¿Ah? El medio interno de una célula, el medio interno es de una neurona, en este caso, es negativo, mayormente negativo. Y el medio externo es mayormente positivo, porque hay más acumulación de iones de carga positiva afuera que adentro. ¿Ah? Bien. ¿Qué me falta decir de acá? Ah, que si midiéramos con un voltímetro normal y corriente, estos que vamos y medimos a ver si hay voltaje o no hay voltaje, si algo está funcionando bien o no, si algo se quemó o no se quemó, ustedes van y miden ahí. Si midiéramos con un voltímetro, y vamos a ver esa diferencia, y esa diferencia de potencial justamente se llama potencial de reposo o de membrana, y se mide en milivoltios. ¿Ah? En muchas células nerviosas ese potencial de membrana es de aproximadamente unos menos 60 milivoltios, menos porque es negativo. ¿Ah? Bien, vamos a borrar todo, vamos para la siguiente. Profe, antes que se vaya rapidito, ¿el Sí. medio interno de una neurona es mayormente negativo o negativo? Negativo. Ah, vale, vale. Generalmente las células, pero estamos hablando de neuronas. Bien, muy amable. ¿Ah? Bien. Acá tienen el esquemita, canales pasivos, canales de potasio, canales pasivos de sodio, y acá en este esquemita ya está lo que es la bomba, famosa bomba de sodio y potasio, que además es fuente de muchísimos estudios, hay muchísimos fármacos que actúan a ese nivel y pila de cosas que se estudian. Hay cursos, para que tengan una idea, hay cursos enteros sobre la famosa bomba de sodio y potasio. Con eso ya les doy una idea de cómo es el tema. Entonces, acá tiene un esquemita, ¿no? De canales pasivos, que son, la flechita está como más, no tiene tanto grosor porque son menos, y entonces entran algunos sodios, pero es mucho más lo que puede, por los canales pasivos de potasio, lo que puede salir. Y luego tenemos esta bomba que ahora vamos a ver qué es. Al ser una bomba, tiene un gasto de energía, ¿verdad? Bien.
Entonces, el potencial de membrana de reposo, que se mide en milivoltios, es la diferencia de potencia eléctrica entre el exterior y el interior de esa célula. Se genera por esa distribución asimétrica, porque no es la misma cantidad de lo que entra y lo que sale, ¿no? A ambos lados de esa membrana. Esa asimetría ocurre porque la membrana no tiene la misma permeabilidad para un ion que para el otro. Por eso ocurre esa diferencia. Y además, tenemos esa bomba que está allí en el esquemita, que es la bomba de sodio y potasio, que mantiene ese gradiente, esa diferencia. Bien. Esto es nada más también un esquema del papel de los canales iónicos en el mantenimiento de ese potencial de membrana en reposo. Tal cual yo se los mostraba, eso es en una célula, en una neurona en reposo. En reposo, entonces, negativa adentro, alrededor de menos 60 milivoltios, y fuera es positivo. Acá es un poquito más de lo mismo. Dice, unos canales de potasio se abren en una membrana en reposo, la membrana está en reposo, y esos canales de potasio se abren, ¿sí? Y difunde, ¿sí? Va a difundir hacia afuera, hacia el exterior. Y otros, y bueno, cuando difunde al exterior es como le decía, al salir cargas positivas, al salir de aquí cargas positivas, quedan más cargas negativas. Bien. Y la difusión del sodio en el sentido opuesto lo que permite es contrarrestar eso, pero no puede hacerlo porque en reposo, en general, los canales de sodio están cerrados. En reposo. Y este es el esquemita a través de la bomba de sodio y potasio, que es una bomba activa, o sea, es un mecanismo con gasto de ATP, que lo que hace es enviar fuera de esta célula, lo que hace es expulsar al exterior 3 moléculas de sodio mientras ingresa 2 de potasio. Y eso es una manera también de mantener ese gradiente porque a mi cuerpo y a mi célula, a mi neurona, le interesa mantener eso. Le interesa mantener ese potencial de reposo. Después vamos a ver por qué. Bien. Está en reposo esa célula, pero ocurre un estímulo, entonces ocurre la excitación de esa neurona. Y vamos a ver qué ocurre cuando hay un estímulo. Entonces, ocurre un estímulo. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a provocar la apertura de aquellos canales de sodio que van a permitir ahora, que en el reposo estaban cerrados, allí en el esquemita se lo mostré, y entonces ahora van a permitir que comience a entrar sodio en la célula. ¿Por qué entra sodio? Porque es una carga positiva, y adentro está negativo, y en física yo siempre les dije que en la física sí, los signos opuestos atraen, menos en la química. En la química yo le dije lo similar con lo similar. Pero ahora vamos con la física. Estamos en la biofísica hoy. Entonces, ocurrió el estímulo. Me pinché el dedo. Comienza a haber esa apertura de canales de sodio y el sodio comienza a entrar. Si yo tenía un espacio interno negativo y comienza a entrar cargas positivas, ¿qué puede ir ocurriendo? Sin miedo, nos podemos equivocar. Yo tengo un medio interno con cargas negativas y comienza a entrar cargas positivas. ¿Qué puede ir ocurriendo? Yo tenía un voltaje negativo de menos 60 y ahora empieza a entrar, por ejemplo, 10 moléculas. Por ejemplo, exactamente. Comienza a acercarse, ¿recuerdan en física? ¿Puede repetir, profe? ¿Puedo repetir? ¿Recuerdan que en física, por conveniencia, yo trazaba una línea recta donde ponía el cero en la mitad y hacia mi lado izquierdo estaba lo negativo y hacia el lado derecho el positivo? Bien. Si yo estoy en menos 60, me fui a menos 60 en mi línea recta del lado negativo,
Acá les hago la línea. Acá hay 0. Y aquí tengo menos 60. Bien. Comienzan a entrar cargas positivas. ¿Sí? Se aproxima, perfecto. Me voy aproximando al 0. Y siguen entrando. ¿Y hacia dónde me voy? A las cargas positivas. A lo positivo. A lo positivo. Exacto. Hacia el medio exterior sería eso. No. Eso No. todo ahora está ocurriendo en el medio interno. En el medio interior. interno. Ajá. Porque yo ya no tengo más mi célula en reposo. Yo le di un estímulo. ¿Sí? ¿Eso va hasta igualarse? ¿Qué? ¿Eso va hasta igualarse o no? ¿Hasta quedar igual las cargas o no? Hasta quedar positivo. Ahora vamos a ver hasta dónde llega. Se igualan y siguen entrando. Bien. Entonces, los canales controlados por un estímulo, porque ahora hubo un estímulo, son canales iónicos que se abren como respuesta a ese estímulo sensorial o un estímulo de otra neurona, porque recuerden, una neurona se va conectando con otra y con otra y con otra. Bien, y así es que van viajando toda la información. Se encuentran muchos canales de sodio que son controlados por estímulos ahora en esa membrana abierto, y es en la zona de las dendritas y el soma, el cuerpo y aquellas ramificaciones más cortas, las dendritas, ¿sí? Entonces, la apertura de los canales de sodio controlados por un estímulo en respuesta a este, ¿no? Permiten ahora que entre más sodio en la célula. Ahora le estoy leyendo para que quede como organizado aquello que le estuve explicando. ¿Qué pasa? Al disminuir el exceso de iones positivos fuera de la membrana, se reduce la magnitud del potencial de membrana. O sea, aquella diferencia que había comienza a reducirse, y era como ese ejemplo que yo les daba. Me acercaba al 0 y ahora incluso paso. Ese acercamiento a ese 0 o esa disminución de carga negativa, ¿tá? Este movimiento del potencial de membrana hacia el 0 se llama despolarización. Y esto se los remarco porque es importante que lo sepan. Pregunta, siempre se pregunta. ¿Ah? Despolarización. Tienen que tener claro lo que es despolarización. ¿Bien? Bien. Y luego, sí. Iones. Un motor de neuronas. No, porque la energía, digo yo que no. No soy. Miren que hay ramas, como yo le decía, hay cursos específicos de cosas, y está obviamente la rama de la neurociencia, y hay gente, tenemos en Facultad de Ciencia, aparte una persona súper conocida mundialmente, se llama Del Valle, es el apellido, no me acuerdo si él es Luis del Valle, porque hay otros del Valle, pero ese del Valle, él trabaja, seguro que alguna vez capaz que vieron alguna publicación, alguna revista o algo, todo lo que son las redes eléctricas de las neuronas, y está como aquel cerebro dibujado con todas las redes eléctricas, porque está toda esa gente, esa corriente de personas que habla que nosotros somos, nos reducen a los mecanismos químicos, ¿no? Que todos somos Hay toda una ciencia. corriente. Hay toda una corriente de que simplemente, si sacamos la religión, ¿no? Cuando morimos, se terminó todo. Porque hay corrientes que... No, sí, obviamente, la vida en sí es un montón de reacciones físicas, químicas, biológicas, puedes decirle. Pero bueno, es todo un misterio.
se puede sentar químicamente. Sí. Pero bueno, eso son Profe, viajes. Allá después, con tiempo, usted- ustedes lo hagan. usted Lo puede- hacen. Pero hoy por hoy lo que nos interesa es cómo funciona aquí la neurona, cómo funciona el estímulo, qué pasa en esa neurona. ¿Ah? ¿Puede dar Yo les estoy contando. la definición de despolarización, profe, para anotar una cosa media corta? Bueno, está ahí. Por- El movimiento del potencial de membrana hacia cero es la despolarización. Eso es. En palabras gauchas, el entrar cargas positivas y hacer el medio interno positivo es cuando yo despolarizo esa célula. Esa Bien, bien. Perdón, esa membrana. ¿Está? Claro, la membrana de la célula. Bien, y luego tenemos la inhibición. ¿Está? En la inhibición de ese potencial de membrana ocurre lo contrario. Yo quiero que ahora vuelva a quedarse negativo, ¿verdad? Yo quiero que se termine ese potencial, ese estímulo, porque ese estímulo no puede perdurar en el tiempo, tiene que en un momento terminar, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo quiero que vuelva a quedar nuevamente el medio interno negativo. ¿Qué hago? No entro cargas negativas, saco cargas positivas. Primero entraron y ahora las saco. Pero no saco sodio, saco potasio. ¿Ah? Ahora no se preocupen que a medida que va pasando la clase, vamos entrando un poco más en el tema. Bien. Entonces, el movimiento del potencial de membrana ahora, alejándose de ese cero, ahora me voy de vuelta al lado izquierdo, a lo negativo, se llama hiperpolarización. ¿Tá? Ahí es cuando vuelve al reposo. Después vuelve al reposo. Pero ahora lo seguimos hablando. Bien. Potencial de acción. Pasito a pasito. Ahora lo vemos. Pasito a pasito. ¿Está? Esto es un esquema de lo que es el potencial de acción, representado en una gráfica. Si ustedes miran acá, tengo el potencial de membrana medido en milivoltios, ¿sí? Y el tiempo. Bien. Dijimos que más o menos andábamos allá por debajo de alrededor de los menos 60. Según el libro van a encontrar menos 60, menos 70, como dice ahí. ¿Está? Bueno, estábamos ahí por debajo y ahora en el potencial de reposo, como tienen acá en el esquema, y ocurría un estímulo. ¿Sí? Comenzaba a entrar el sodio, porque había unos canales de sodio que se abrían allí en la membrana, y empieza a hacerse cada vez más positivo. Me estoy yendo ahora hacia el cero. Esta primera etapa se llama despolarización lenta. Pero va a llegar un momento, más o menos alrededor de menos 55 milivoltios, ¿no?, en que ahora eso que está quedando cada vez menos negativo y se me va hacia el cero, es solo ese hecho cambiante, es un estímulo para que se abran otros canales de sodio que se llaman canales estimulados por sodio. ¿Ah? Se abren más canales y entonces comienza a entrar mucho más iones de sodio. Y eso se llama despolarización rápida. Ven que algo que venía lento de repente sube, vamos, exponencialmente, sube rapidísimo y llega alrededor de los 35 milivoltios. ¿Tá? Entonces, toda esta fase es de despolarización. Tenemos una primera fase lenta y luego una fase rápida. Luego, ¿qué pasaba? Cuando llego acá, esto vuelve otra vez a ser
un estímulo para otros tipos de canales. No, cuando llego ahí ahora, sí, está bien. Comienza a abrirse los canales de potasio. Empieza ahora a salir el potasio, porque yo quiero que vuelva otra vez negativo, entonces tengo que sacar cargas positivas. Bien. Comienza una fase de repolarización lenta. Perdón, esta es al revés. Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar que me perdí en la anterior, en despolarización rápida? No te preocupes, que ahora vamos a volver a verlo otra vez, con otro esquemita. ¿Tá? Aquí llegué a la repolarización, llegué a lo máximo que podía dejar positivo el medio interno y ahora comienza a salir potasio en una fase de repolarización rápida porque se abrieron canales de potasio estimulados por ese medio positivo. Dijeron, che, está demasiado positivo acá, vamos a abrirlo y vamos a echarle potasio. Tá. Empieza a salir de golpe mucho potasio hasta que vieron que llega una fase que queda hasta demasiado negativo. ¿No? Una fase de repolarización lenta y luego, como quedó demasiado negativo, es la fase de hiperpolarización que habíamos hablado. Quedó demasiado negativo, se hiperpolarizó y dice, basta. Se cierra todo, ya no entra nada, ya no sale nada. ¿No? Sí. Ah, sí, pero no es. No. Sí. Creo que no es. Bueno, y como les decía, acá ¿qué pasó? Quedó demasiado negativo, entonces ahora sí, hay una apertura de otros canales que dicen, bueno, che, ya se fueron demasiadas cargas positivas, dejen entrar un poquito de sodio ahora, hasta que volvemos ahora sí a lo que es el potencial de reposo inicial. Estos están a la misma altura. ¿Ah? Volvemos a repasar, no se preocupen. Vamos a ver. Entonces, canales dependientes de voltaje, se los nombré. La membrana se despolariza y se repolariza. Despolariza cuando sube, repolariza cuando baja. ¿Gracias a quién? A los canales de sodio y potasio dependientes de voltaje. Eso solo ocurre en células excitables como las neuronas. ¿Qué pasa con esos canales? Son sensibles a los cambios de ese potencial de membrana. ¿Tá? Según el valor, se van a abrir o se van a cerrar. Porque vieron que yo les decía que cuando llegaba a cierto valor, ahí sí se abrían, si no, no. Bueno, y acá tenemos de vuelta el esquema, pero está mejorcito todavía. ¿Qué ocurre en cada fase de ese potencial de acción? El potencial de acción se dice que es un hecho de todo o nada, ¿no? Acá les ponía una frase así. Acá. Es un fenómeno de todo o nada. O ocurre o no ocurre. Una vez que llega a este umbral, ocurre. Si no llega, no va a ocurrir. Bien. Entonces ahora miramos otra vez las fases. Estaba en potencial de reposo. Entonces, viene un estímulo. Hay canales de potasio dependientes de estímulos que están abiertos, se abren, comienza a entrar lentamente el potasio y cuando esto comienza a acercarse al cero, ese hecho es un estímulo para los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces tenemos primero canales sodio dependientes de estímulo y luego los de voltaje. Que aquí se abren y son muchos y entra muchísimo sodio y por eso esta despolarización tan brusca y tan rápida para que ocurra ese potencial de acción. A su vez, llego más o menos ahora alrededor de los más 30, más 35 milivoltios y eso es un estímulo. ¿Para qué? Para que los canales esos de sodio dependiente de voltaje que se abrieron, se cierren. Y para que canales dependientes de voltaje de potasio ahora se abran. Y comienza a salir el potasio, comienza a salir cargas positivas. Entonces,
mi membrana se comienza a repolarizar, ¿no? Empiezo a irme hacia el lado negativo, hasta que me voy demasiado, ya se fue demasiada cargas positivas, quedé más negativo de lo que estaba al inicio, y esto es un estímulo para que ahora los canales de potasio dependiente de voltaje se cierren. Se cierran, hay una recuperación, porque además de esto, recuerden que está funcionando aquella bomba de sodio y potasio, hay como una recuperación ahora de esas cargas, de ese gradiente, gradiente es diferencia, de esa diferencia de voltaje o de cargas, y vuelvo a lo que era mi inicial potencial de membrana de reposo. ¿No? Todo esto ocurre en milisegundos. ¿No? Es rapidísimo. Mira. No te escuché bien. Sí. Sí. Vos no te das cuenta del cambio eléctrico, vos te das cuenta es del estímulo. Si te pinchaste es un estímulo, si te quemaste es un estímulo, ¿no? De eso obviamente no nos damos cuenta. No, esto es relación a cualquier estímulo. Cualquier estímulo, un estímulo visual, sí, yo les di el ejemplo del dolor porque me parece más fácil. Un estímulo, por ejemplo, si yo veo que hay peligro, si me encuentro con un león, pues mi cuerpo va a reaccionar, va a haber un estímulo, o sea, ¿qué es ese estímulo? ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Es una respuesta? Es como viaja esa información a través de las neuronas, ¿no? Desde afuera, desde la periferia, a mi sistema nervioso central para que él diga, tenés que hacer tal cosa. Es como los dolores, profe. Pero no si te pinchaste, necesariamente sacar el tiene dedo. que ser el dolor. ¿No? El simple Es hecho, qué sé todo. yo, mirás al sol y tenés que cerrar los ojos. Es una reacción también. Es un estímulo, ahí va. Un estímulo. Como el polvo, cuando sentís polvo estornudás. Hay una integración de señales y lo que se llama conductas aprendidas. Vos cuando sos chiquito, cuando sos bebé, seguramente si tienen hermanos pequeños, si tienen hijos, porque de ustedes no se van a acordar, pero ¿qué hace el niño pequeño? No toques ahí que te vas a pinchar, toca, se pincha. No toques ahí que te vas a pinchar, toca, se pincha. Seguramente allá por la quinta, la sexta o la 10ª vez, cuando le digas, no toques ahí porque te vas a pinchar, no va a tocar. ¿Por qué? Él va a tener la memoria de que si toca allí, se pincha y duele. ¿Ah? Hay muchas cosas funcionando ahí. Profe, y hay gente que le falla esas cosas también, ¿no? Hay gente que tiene problemas, que no le llega la información, ¿no? Sí, hay de todo. Es jorobado el tema. Es fascinante, pero claro, es un mundo, ¿no? Como gente que puede El tocar análisis. aceite y no sentir nada, por ejemplo, lo he visto. No, hay Sí, esas personas patologías. tienen un problema en el sistema nervioso, ¿no es, profe? Que no sienten dolor, no sienten... Sí, yo no sé bien tipo una- dónde es la patología, no me acuerdo, pero hay condiciones de que, incluso me acuerdo hace años que miré un programa del tema, pero ahora no me acuerdo mucho. Hay personas que, claro, que como no tienen dolor, si se están quemando no se dan cuenta. Y es horrible porque es un mecanismo de defensa nuestro, el dolor. No nos gusta sentir dolor, pero es la manera en que sobrevivimos. Imagínense, se quiebra la pierna y no se enteran. Sí, yo ya vi gente que hasta ya perdió un miembro del cuerpo, así ya perdió dedos, ya perdió mano, por ese motivo. Sí. Nosotros nos quejamos, pero son todos mecanismos para sobrevivir. Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo? Yo tengo un familiar que tiene un corte en la cara, en la parte baja,
de la boca. Y si ahora ahora le pinchás, por ejemplo, ahí, No siente. no siente dolor, no siente el pinchazo. Sí, y bueno, se Porque volvió perdió la movilidad, se perdió las neuronas, las motoneuronas que inervarían ese músculo, me imagino. Ahí yo ya no sé mucho de eso ya es más parte de medicina, ¿no? Pero él, por ejemplo, el labio, la parte que tiene cortada, y eso mueve, pero no siente dolor. Sí, pero una cosa es el músculo, otra cosa es la inervación del músculo. ¿Se acuerdan cuando les conté cómo cuando había daño en una neurona, en el axón, que se podía regenerar como que no? Sí. Está en esta misma clase. Capaz que no, que la perdió, que no se pudo recuperar. No sé, ahí no sé, ¿eh? Esto es una cosa mía. ¿Se acuerdan este esquemita? Estas son las motoneuronas que están acá tocando el músculo, pero si esto se cesiona y no puede recuperarse, en este caso sí muestra recuperación, pero yo les decía que había casos, ¿no? Dice, estas fibras regeneradas recuperan la velocidad y la capacidad de transmisión hasta un 80% de su valor original. Sin embargo, todo este proceso no ocurre si la lesión es grande y hay mucha separación entre los dos extremos de una fibra nerviosa sesionada. Pero ahí ya Hay que ver el tamaño de la lesión entonces para ver si recupera o no. Y tiene que ver, sí, con todo. Con la persona cómo responde, no sé cómo, no sé qué decirte. Hay Y eso es Sí, fisioterapia. Con fisioterapia se puede recuperar. Sí. Yo sé porque hay un caso acá. Yo conozco. También Hasta le pasó que en ese momento él no sintió dolor. No, fue como que se cortó y sintió dolor. Él estaba tranquilo y cuando se le zafó una máquina, estaba trabajando, se le zafó una máquina y se tapó, pero decía que no le dolía. Ahí no tuvo estímulo de dolor. Profe, ¿puede volver a la página 30 para ver una cosita rapidito? ¿Esta? No, esta es el título. Ahí está, eso, no había visto esa parte cuando empezó ese otro tema. Muchas gracias. Parece. Bien. Todo esto que les hablé acá, se los dejé descrito acá. ¿Está? Y se los volví. Tipo un resumen, resumido. Se los volví a describir paso a paso aquí, otra vez. Eso, por la duda sí te entendimos. Más aclarado. Ah, buenísimo, entonces, ahí un golazo. La idea es que lo lean. Léanlo porque así me preguntan antes del parcial. Buenísimo, buenísimo. Bien. En todo esto que estábamos viendo esa gráfica, hay algo que se llama periodo refractarios. Vamos a ver qué es eso. El periodo refractario es un periodo de tiempo tras que un potencial de acción, PDA significa potencial de acción, tras un potencial de acción durante el cual la neurona no puede sufrir un nuevo potencial de acción. No es que la pobre neurona le doy un potencial, empieza un potencial de acción y viene otro, viene otro, viene otro, viene otro. Ella necesita tener un periodo de descanso. Entonces, tenemos algo que se llama periodo refractario absoluto, ¿sí? Y acá está marcado donde es, que es en este cuando se abrieron todos aquellos canales de sodio y está entrando el sodio, ¿tá? Dice, aquel periodo de tiempo en el que un segundo estímulo no es capaz de producir potencial de acción porque ya, o sea, ya están abiertos esos canales de sodio. ¿tá? No pueden abrirse más, ya están todos abiertos. Entonces, no da para darle otro, no da para que venga otro potencial de acción porque ya en ese momento ya están todos abiertos y bueno, está ocurriendo. Y luego tenemos aquí un periodo refractario relativo, ¿tá? Donde dice, un estímulo suficientemente intenso producirá potencial de acción, que es cuando los canales de sodio se cerraron y los de potasio se abrieron. ¿tá?
Durante el periodo refractario absoluto, aquel que era donde estaba entrando el sodio, la membrana no responde a ningún estímulo. No obstante, como dice ahí, durante el refractario relativo, que es cuando están abiertos los canales de potasio, está haciendo potasio, un estímulo muy fuerte puede suscitar una respuesta en la membrana. Puede que se abran en ese momento que están abiertos. No se mueve la flecha. Acá. En este momento que están abiertos los de potasio para que salga. No. Para que salga así. No, me equivoqué. Sí, para que salga el potasio. Perdón. Puede venir otro estímulo y volver a abrirse esos canales de sodio para que. Yo estaba tirando para afuera, pero se abre y empieza a entrar de vuelta. ¿Tá? Sin embargo, en este no. No ocurre eso. En verdad, de potasio. Claro. Estaba saliendo el potasio, pero se abre por un estímulo muy fuerte y empieza a entrar sodio. Estaban saliendo cargas positivas, pero en ese momento dice, no, vamos a meter de vuelta. ¿Va? Sí, puede ser un estímulo muy fuerte y puede producir algo así. Después vemos alguna condición de ese estilo. Bien, y acá está miazón, precioso, maravilloso, con la vaina de mielina, y algo que yo ya les había hablado, que eran los nódulos de Ranvier. ¿Se acuerdan que yo les dije que no eran continuos? La vaina esta no era continua. Tenía momentos de interrupción. La vaina tiene una función de aislante. Aísla, impide, ¿no?, el movimiento de iones por todas partes, ¿no? Menos lo que deja es los nódulos de Ranvier. Porque si no sería como bastante caótico que anden por todos lados esos iones. Exacto, lo mismo. Si no se pierde, ¿verdad? Yo quiero que la energía llegue a un lado. Quiero que corra en tal sentido. Quiero que llegue a tal lado. Acá pasa igual. Yo quiero que ese estímulo siga hacia adelante. Bien, entonces, el potencial de acción en un nódulo, de estos dos nódulos de Ranvier, provoca un flujo de corriente. Provoca que el flujo tenga una dirección, ¿sí? Como dice ahí, las flechas, que cruza la vaina mielina hasta el nódulo siguiente, produciendo en él un potencial de acción. Dice, parecería como si el potencial de acción saltase. En verdad lo que asegura es que haya continuidad, ¿no? Que no se pierda, sino que ese es un estímulo, ¿sí? Ese potencial, continúe hasta cumplir su función, hasta llegar donde tiene que llegar. ¿Ah? Bien, ¿qué factores influyen en la velocidad de conducción? Sí, pero ahora, sí, no, espera ahí, se me fuiste. Yo ahora solo concéntrate en ese cable eléctrico. Solo concéntrense en ese azón. Estamos específicamente en la neurona y en el azón. Todavía no lo traducimos a lo grande, a las reacciones. Entonces, en esa conducción, en ese azón, ¿qué puede influenciar? La rapidez con la que el nervio conduce los impulsos va a depender de su diámetro. Depende de su diámetro y de la presencia o la ausencia de esa vaina. Si hay ausencia, es mucho más lenta. Con la vaina es más rápido. La velocidad de conducción del impulso. Bien, la velocidad de conducción de la fibra nerviosa es proporcional al diámetro. Cuanto mayor sea el diámetro, más deprisa conduce lo que son esos impulsos. Entonces, las fibras mielínicas conducen los impulsos con más rapidez que las que son amielínicas, las que no la tienen. Ya que esa conducción saltatoria que se llama, que es mediante esos nódulos de Ranvier, es más rápida de punto a punto. Bien, y las fibras más rápidas, como las que inervan los músculos esqueléticos, o sea, nuestros
músculos en sí, pueden conducir impulsos a una velocidad de hasta 130 metros por segundo, o sea, cerca de unos 160 kilómetros por hora. ¿Ah? Las fibras más lentas, como la de los receptores sensitivos de la piel, conducen impulsos a unos 0,5 metros por segundo, o sea que sería más o menos con 1,5 kilómetros por hora. Entonces vamos a tener fibras más rápidas y fibras más lentas. Bien. Lo que vimos hasta ahora es la parte biofísica, es la parte eléctrica, es la física, ¿no? Es la parte eléctrica, eléctricamente lo que ocurre en esa neurona que va transmitiendo una señal a través de una sonda. Bueno, pero esa señal llega al final de la sonda y ocurre algo en ese final de la sonda, que se está comunicando con otras neuronas, por ejemplo, o con ese final de la sonda y se comunica con un músculo, por ejemplo. Entonces, esa comunicación, ¿sí?, se llama sinapsis. Eso que tanto decimos en broma, mis neuronas no hacen sinapsis o estoy haciendo sinapsis, bueno, vamos a ver lo que es esa sinapsis. Entonces, como dice acá, la sinapsis es el lugar donde se transmiten los impulsos de una neurona llamada presináptica a otra que sería la postsináptica, o sea, de una neurona que está antes y una después. Esa reacción que ocurre entre las dos, esa comunicación, se llama sinapsis. Ellas no se tocan. Ocurre algo ahí, en ese espacio, para que una le transmita algo a la otra, se comunique con la otra. Y ese algo es la famosa sinapsis. Bien, la sinapsis puede establecerse entre un axón y una dendrita, ¿tá?, de una neurona con otra, el axón de una con las dendritas de otra. De un axón y el soma y el cuerpo de otra, un axón de una y el de otra. O entre dos dendritas. Ah, y me faltó. La de las dos dendritas no está ahí. O entre dos axones. Azoasónicas. Miren acá. Este axón viene al axón del otro. Y este axón, ahí sí, a otra neurona. Bien. Tenemos dos tipos de sinapsis. Estaba mirando si estaba escrito antes, pero no estaba. Algo que se llama sinapsis eléctrica, que vamos a verla, y otra que se llama sinapsis química. ¿Así? No lo vi. Profe, ahí en esa imagen, por ejemplo, en la Acá, imagen, lo vi. en la imagen de axodendritas, ¿cuál sería la presináptica y cuál sería la postsináptica? ¿La que engancha con el axón o la del soma? Sería La del presináptica cuarto sería la axón que, hacia la otra. ¿Tá? la presináptica Del es la que axón, envía la información y la sí. sináptica es la que recibe. La pos es la que recibe. Le ponen esa pre de antes y pos de después, nada más para diferenciar. ¿Sí? Por acá está viniendo el estímulo, por eso se llama presináptica, porque ahora ella va a transmitir a esta otra ese estímulo y por eso es pos. Viene después. Y existen acá, como decía, dos tipos de sinapsis, eléctricas y químicas. Bien. Vamos a empezar con la eléctrica.
Y está bueno que ustedes después puedan hacerse un esquemita de la diferencia entre lo que es, ¿qué diferencias hay entre una eléctrica y una química? ¿Ah? Bien, la sinapsis eléctrica consiste en uniones comunicantes que permiten el flujo directo de corriente desde una neurona presináptica a otra pos. ¿Qué es eso? Bien. Aquí, si ustedes, en este esquemita, que acá lo tienen representado, esto acá es la terminación de, una terminación de lazón. Un botoncito de aquellos que terminaba ya. ¿Se acuerdan que el lazón terminaba como ramitas y unos botoncitos? Bueno, este es uno de esos. Que se comunica con otra, ¿no? Acá abajo, y hay como muy chiquito, se ve ahí como unas rayitas, que si lo ampliamos, es esto. Acá tienen una neurona o un axón presináptico y acá una neurona postsináptica. ¿Ah? Se están comunicando. Vieron que en verdad las membranas no se pegan. En este caso, se están comunicando a través de unas proteínas llamadas conesinas, de conexión, viene ahí el nombre, ¿ah? Que lo que hacen es formar un canal. Dice así. Vamos a leer cómo dice acá. Consiste en uniones comunicantes que permiten el flujo directo de corriente, ese flujo, porque venía una corriente, estábamos hablando hoy, ¿no? De corrientes eléctricas. Esa transmisión directa es posible gracias a zonas de contacto que se llaman uniones hendidas o uniones gap. Fácil de acordarse, como la marca gap. ¿Ah? Estas son las famosas uniones gap, donde las membranas plasmáticas de dos neuronas entran en contacto a través de estas uniones. Y entre ellas solo queda 2 nanómetros de separación, un espacio de solo 2 nanómetros de separación. Para que tengan una idea qué es un nanómetro. No voy a escribirles acá. ¿Qué es un nanómetro? Si yo tengo 1 metro y lo paso a milímetros, ¿cuántos milímetros es? Sí. ¿Vieron que sirve la matemática? Mil milímetros. Son 1000 milímetros. Eso. En este caso, equivale, cuando yo digo 1 metro y lo paso a milímetros, es lo mismo que yo multiplique por 10 a la 3, ¿no? Por 1000. ¿Cómo se representa eso? 10 a la 3, pues se dice 1 por 10 a la 3, elevado a la 3. No me da para elevarles acá. Esperen que le escribo, no sé si la puedo escribir en otro lado. Ah, bueno, no, deja. Cuando yo hablo de micrómetros, sería 1 por 10 a la 6. ¿Ah? Y eso quiere decir que lo multiplico por 1.000.000. Y cuando yo hablo de nanómetros, lo multiplico por 1 por 10 a la 9. 1 metro no sería 1.000.000 a nanómetros. Micrómetros. Pero yo hablo de nanómetros. Y es lo mismo que yo diga 1 y ponga 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ah? Es como que yo agarrara 2 metros y los dividiera por este número. Y entonces, ahora tengo los nanómetros. ¿Ah? Si yo este número lo paso a metros, es lo mismo que yo diga 1, 2, 3, 4, 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, perdón, puse mal la coma va acá. Estoy hablando de este número. ¿Ah? 100.000 millones sería, ¿no? O 100 millones. 100.000 millones. 100 millones. 100.000 millones. ¿Ah? Es lo mismo que yo dividiera 2 metros dividido
esos 100.000 millones. Y entonces, esto, 0,00002 metros es la distancia entre esa neurona y la otra en una sinapsis eléctrica. Casi no. ¿Ah? Bien. Está. Acá dice con solo 2 nanómetros de separación en lugar de los 20 habituales, porque en la sinapsis química esta separación es mucho mayor, es 20 nanómetros. ¿No? Después vamos a ver por qué. Bien, esas zonas, ya les dije, que es donde ocurre esa conexión. Dice, cuenta con conezones, que son estas proteínas, que forman canales iónicos compuestos por 6 unidades, están compuestos por 6 unidades de proteínas dispuestas en un hexágono, ¿no? Y ahí forman como ese tubito, y cuando llega ese estímulo se abren y permiten ese estímulo que pase de forma directa de una a la otra, ¿tá? Bien. Yo no sé si seguir. Ya, termino esta la eléctrica. Bien, este sistema permite que la despolarización, aquella despolarización cuando subía aquella, en la gráfica había un aumento de cargas positivas dentro, ¿no? Sufrida por la membrana presináptica durante un potencial de acción, se propague, directamente a la otra neurona. Porque esos canales, como dice ahí, permite el paso, a través de esas proteínas, ese canalcito que armaba ahí, ese verde, pasan directo esos iones y bueno, y va ocurriendo eso. Como la corriente fluye entre las dos neuronas directamente, sin nada intermedio, ¿no? La transmisión sufre poco retraso, es muy rápido, ¿no? Por lo que este tipo de sinapsis es utilizado, por ejemplo, para sincronizar actividades eléctricas como en el músculo liso o en el corazón. ¿Sí? Nuestro corazón ocurre aquí sinapsis eléctricas, no puede parar y tiene que mantener su ritmo, ¿no? Además, la transmisión de potenciales puede ocurrir en cualquiera de las dos direcciones. En estas sinapsis eléctricas, la transmisión entre una neurona y la otra puede ir de esta presináptica a la pos o de la pos a la pre. Puede ocurrir en ambas direcciones. Cosa que vamos a ver que en la química... ¿Sí? Y bueno, acá nada, es un esquemita de vuelta de eso que les dije, los comunicantes, los gap, ¿no? Se llaman conexiones gap o unión hendida, pero lo más famoso, lo que siempre hablamos es en el gap. Esta traducción no me gusta. Y bueno, dice, permite el paso de corriente desde la neurona presináptica a la postsináptica a través de canales iónicos que contactan ambas membranas, los conezones. Si no hubiera zonas de contacto entre ambas células, la corriente despolarizante de la célula presináptica se dispersaría, ¿no? Miren, se perdería. Pero gracias a esas conexiones va hacia la otra, ¿no? Bueno. Y otra vez, la sinapsis eléctrica es característica, no se olviden, del músculo liso y cardíaco. Puede ser bidireccional de una neurona a otra y de esa otra para atrás, y casi no sufre retraso. Todo esto va a ser distinto ahora cuando veamos la sinapsis química, ¿no? Que la dejamos para la próxima. Porque esta prefiero darla ahora en la próxima con lo que son neurotransmisores y otras tantas cosas más que tenemos que ver. Ya nos queda menos igual, nos queda, bueno, 20 y algo de diapositivas. La terminamos la próxima, seguro. ¿Ah? Tienen Eso bastante. todo va para el parcial también, ¿no, profe? ¿Eh? Eso todo va para el parcial también, ¿no? Este tema entero. Seguro que el parcial es hasta acá, hasta que terminemos seguro. Gracias. Bueno, los dejo.
Luego yo me comunico con el delegado y ta. Y hacemos lo que tenemos que hacer. A ver, hoy no tuvimos interrupciones. Menos mal. Apuesto que está planeando para la próxima. ¿Cómo iba a ser entrar el nuevo link? Por eso no entró hoy. Ojalá se haya acostado a dormir y no joda más. Sí, ojalá. Bueno, Madrugar para molestar mañana en anatomía. nos vemos en la próxima, el viernes. ¿Está?